vemos todo lo que son las causas básicas, ¿cierto? Y las causas inmediatas, cómo ocurrieron, ¿cierto? Los hechos. Nosotros vamos, es que la investigación nuestra no es, digamos, no buscamos culpables, sino lo que buscamos es que las causas para que no se vuelva a repetir, ¿ya? Ya, Pero en los accidentes graves o fatales, ahí entra el fiscal, y el fiscal busca un culpable, ¿ya? perfecto, Para perfecto. nosotros somos responsables, ¿cierto? O hasta que el juez dicte lo contrario, que va a ser culpable, ¿cierto? Y ahí está el tema de cuasi delito homicidio, o si hay delito, no hay delito, y ahí está todo el tema, está el tema, ¿cierto? De cual las familiares de la víctima pueden hacer demandas civiles y penales, ¿ya? Ya, Y la demanda administrativa, que están las mutualidades y el Estado, ¿cierto? Donde también persiguen ahí pues, a través del Ministerio Público y la Fiscalía. Pero eso es ya. nuestro, digamos, en cuanto a lo que es peritaje, sería para el tema de accidentes laborales. Accidentes laborales, ya. Es decir, que ustedes están sometidos al tradicional esquema de la causa y el efecto. Es así, Sí, ¿no? La sí, causa y el efecto. exacto, las investigaciones nuestras son de ese tipo, pero hoy en día la Superintendencia de Seguridad de Salud, ya, la Suceso y la Seremi están estableciendo de que para poder hacer la investigación de un accidente grave o fatal es el árbol de causa. Y para eso también tenemos cursos, las autoridades nos han ido, digamos, capacitando para poder hacer ese tipo de investigación. Ya, pero en cuanto a lo que es perito judicial, este es nuestro primer curso, digamos, para nosotros poder aprender a hacer la metodología de perito judicial. Eso, Marco. Ya, ya. En el caso mío, Marco, Sí, sí, yo estoy en un diplomado de riesgos de seguridad y salud ocupacional, y ahí nos están enseñando todo este tema de investigación de accidentes, ya. diferentes tipos de sistemas, como el árbol de causa y efecto, análisis sistemático, investigación epidemiológica, etcétera. ¿Ya? Y también ahí están la investigación que se usa en los juzgados y lo que usa la policía. ¿Ya? Ya. Estamos profundizando en eso también. Pero eso es aparte de lo que se enseña en prevención de riesgo. Esto es un diplomado, es un curso más específico. Tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Oye, entonces, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el concepto que tienes tú de seguridad en forma muy sencilla? Bueno, en el tema de prevención de seguridad, prevenir todos los riesgos que puedan causar algún accidente, como dijo mi colega, fatal, grave, algún trabajador. ¿Ya? Ya, El objetivo principal es resguardar la vida y la salud de los trabajadores. claro, claro. Porque fíjate que en realidad la seguridad uno la podría definir simplemente como el bienestar, para garantizar cierta felicidad. ¿No? Eso pues yo trabajo en la parte ética del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada acá en Santiago. Y la otra vez tuvimos una discusión sobre esto, qué era la seguridad, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tener como norma que la seguridad es simplemente el bienestar, nada más, ¿no? Entonces, cuando uno trata de eliminar los riesgos o de prevenir los riesgos para la seguridad, lo que trata de hacer simplemente es prevenir los riesgos para el bienestar, ¿no? Y por eso es que cuando ustedes estudian esta parte, que es la metodología de investigación criminológica, lo importante es manejar la mayor cantidad de variables para reducir el riesgo. Porque si te queda una variable fuera, pues es posible que esa variable sea la que te lleve a que se concrete el riesgo, ¿no? Y con eso no vas a garantizar nada, ¿no? Pero interesante lo que haces tú. ¿Quién más? ¿Qué otro amigo tenemos? ¿Me Bueno, escuchan? Marco, con respecto a lo que tú mencionaste, que la seguridad también es un tema súper, súper simple, podemos decir que la seguridad es el resultado de un trabajo bien hecho.
y ahí entra todo lo que es, ¿cierto? Que se hizo un análisis, digamos, como decía el colega, ¿cierto? Lograr el objetivo de que los trabajadores, ¿cierto? Realicen su tarea, su actividad en un ambiente libre de accidentes. Ya es un tema. Perfecto, Ya. perfecto. Oye, y si a ustedes les preguntaran, una vez que hacen el diagnóstico de los riesgos para la seguridad, yo les quiero preguntar, ¿qué variables incluirían ustedes en ese trabajo? ¿Qué variables estarían presentes para ser analizadas? Debieran estar presentes. A ver, ¿quién me puede responder, por favor? Bueno, las variables podrían considerarse las acciones por parte de los trabajadores y las condiciones por parte del ambiente. Y normalmente siempre nos enfocamos un poco a eso como dentro de la definición de lo que son los peligros. Argumentando un poco los controles en base a esa identificación que hicimos, trabajando un poco que esos controles sean en base al cambio cultural y a la toma de conciencia de cómo los trabajadores tienen que hacer de forma correcta un trabajo. Ya. ¿Y qué variables en concreto? ¿Con qué variables en concreto ustedes se han encontrado en esos análisis? ¿Cuáles creen ustedes que son las variables a las cuales habría que ponerle el ojo en su trabajo? A ver, Creo que sería como la acción propia del trabajador, ¿Ya? Que es como lo más grave dentro de la historia que nosotros manejamos con respecto a la prevención. Se indica que el 90% de los accidentes son ocurridos por parte de las acciones inseguras por los trabajadores, dejando solamente un 10% lo que es el ambiente laboral, de infraestructura, de conexiones, de terreno, cosas que presentan esos riesgos adicionales. Entonces siempre como el foco va orientado un poco al tema conductual del trabajador. Ya. Y dentro de esa mega variable, que sería la acción del trabajador, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los factores específicos de esa conducta que habría que tratar de prevenir para que no ocurra el riesgo? Creo que podría ser el no sabe, no quiere y no puede. Que en el fondo no sabe, no quiere y no puede. Mira qué bien, ¿eh? No puede. Ya, y él no sabe. ¿Tiene que ver directamente con la capacitación, por ejemplo? ¿O qué creen ustedes que influye en el no sabe? Capacitación. Capacitación. Ya. Claro. Y él no quiere. ¿En qué influye? Va el tema de motivación. Ahí el tema no quiere. ¿Qué influye? ¿Qué factores? Es la falta de entrega de elementos de protección por parte ahí la jefatura. Yo creo que él no puede, tiene que ver con la falta de entrega de elementos desde parte de la supervisión al trabajador. Recursos. Entonces, al no contar con los elementos necesarios, hace las cosas con lo que tiene, ¿no? Faltan elementos de protección. Eso. Sí. O son deficientes. Ya. O la empresa no los renueva a tiempo. Hacen vista gorda cuando el trabajador les dice que hay que cambiar ciertos elementos de protección personal. Hácelo así nomás. Yo creo que el no sabe también tiene que ver mucho con las capacidades que la persona tiene para realizar un trabajo o una labor y las limitaciones que esta misma tiene también a su vez. Ya. Experiencia. Experiencia. Ya. Entonces, dentro de los elementos a solucionar para reducir los riesgos, estaría el tema de la capacitación.
como un elemento. Y Don Marco, disculpe, Juan Bermúdez estaba solicitando la palabra. Sí, por favor. Buenas noches, don Marco. Juan Bermúdez por acá. Un gusto. Dígame. Una pequeña opinión con relación a lo que se está hablando de no sabe, no quiere o no puede. Ya. Más que en el caso de las capacidades, más que ir por el lado del no sabe, sería por el no puede. Porque hay muchas veces que algún trabajador puede tener algún tipo de condición diferente que no ha sido detectada por la supervisión o por alguien de la empresa, y eso le permite desarrollar una actividad de manera normal. Ya. Entonces muchas veces la cosa no va por la falta de capacitación de la empresa hacia el trabajador respecto a un trabajo específico, sino que es porque el trabajador presenta una condición que no le permite desarrollar la labor de manera acorde. Ya, entiendo. Entonces tenemos, ya, y dentro de esos tres elementos filosóficos, no sabe, no quiere, no puede, ¿quién quiere agregar algo más dentro de eso mismo? Tenemos capacidad. Sí, Reinaldo por acá. Sí. Lo que pasa es que cuando se materializa un accidente, ¿cierto? Ahí se materializa lo que son las acciones inmediatas, que son las acciones y las condiciones. ¿Ya? Y para que no se materialicen las acciones inmediatas, que son las acciones, que el trabajador viola un procedimiento, etcétera, etcétera, o no tiene conocimiento, o las condiciones, yo tengo que controlar las causas básicas. Y las causas básicas son los factores personales, y dentro de los factores personales está el no sabe, no quiere, no puede. Y también están los factores técnicos del trabajo, que los factores técnicos del trabajo hablan sobre las condiciones del ambiente, con estándares, procedimientos, diseño, ingeniería y todas esas cosas que uno investiga cuando tenemos un accidente. Pero esa es la filosofía del análisis de causalidades. Perfecto. Me gusta que estén utilizando la palabra filosofía, porque ese es el fondo. Mira, yo quisiera, esto me motiva a mí entonces a ir a la segunda parte de la primera parte, digamos, que es la victimología. Así que le voy a pedir a Claudio, es el amigo que está viendo el tema de las láminas, si podemos conectarnos con las láminas de criminología, la segunda parte, que se llama victimología, por favor. Un poco más arriba. Entonces entramos en la segunda parte de la primera, que es victimología. Como les recuerdo, como les dije al principio, esto también está en mi canal, tienen que haberse los mandado a ustedes ese material, que se llama ¿Qué es la victimología? Así que eso lo pueden repasar después sin ningún problema. Entonces, la victimología en realidad es una ciencia que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo creó von Hentig y Mendelssohn, estuvieron presos los dos en un campo de concentración en Alemania, y ellos consideraron que no solamente había que estudiar el tema del criminal o del hechor, como dice el código, sino que también había que estudiar un poco la víctima, ¿no? Entonces la víctima, uno siempre tiene que saber que la víctima es el vencido, la vencida, ¿no? Viene del latín víctima, y el vencido, el que está destinado al sacrificio, como dice la lámina. Yo diría que algunas de estas personas de las que hablábamos antes, cuando ustedes me hablaban de lo que hacían, el tema de los riesgos, no sabe, no quiere o no puede, en el fondo, algunas de ellas, no todas, ya lo vamos a ver después, podrían ser catalogadas como víctimas, porque yo creo que un trabajador que no tiene los elementos necesarios de prevención, o porque son elementos que ya no se usan, etcétera, podrían ser catalogadas como víctimas en algún sentido. Entonces, el victus, la víctima, es el contrario del victorioso.
De ahí viene la palabra victoria. Victoria es el que vence, ¿no? Y la víctima es la persona que es vencida, en términos, para que estemos claros en la etimología, porque les aclaro de nuevo lo que les dije al principio de la clase. Es muy importante que un perito conozca el origen o la etimología de las palabras. Porque muchas veces el juez le va a decir en un peritaje que sea un poquito más científico, bueno, ¿qué quiere decir usted con esto? ¿No? Entonces, lo primero que hay que tratar de explicarle al magistrado es la etimología de la palabra. Yo les recomiendo que cuando ustedes manejen algún discurso en las pericias, siempre puedan ir al conocimiento de la etimología de la palabra, al origen de la palabra, de dónde viene esa palabra. Voy a correrla. Ahí se ve mejor. El origen de la palabra. Entonces, como les decía al principio, victoria, el vencedor. Víctor. La palabra Víctor, el nombre Víctor viene de el vencedor. Así que los que se llaman Víctor son vencedores. Victoria es el triunfo. Es su lado, el sustantivo femenino de Víctor es victoria, que significa triunfo. Y todo esto viene del latín. Entonces, de ahí viene la palabra convencer, ¿no? Es una mezcla de el vencedor y el vencido, ¿no? ¿Cómo se convence? Vamos a seguir adelante con la lámina. Aquí está el amigo Mendelssohn, que fue el judío que creó este concepto que se llama victimología, es el estudio de la víctima. Tiene una clasificación, ¿no? Y esta clasificación lo hace para demostrar que no existen solamente las víctimas propiamente tales, es decir, las víctimas que aparecen en la prensa, ¿no? Sino que hay distintos tipos de víctimas, ¿no? Y esos distintos tipos de víctimas van a condicionar el tipo de pena que se le va a aplicar al victimario, ¿no? Al contrario de la víctima, ¿no? Entonces, hay una relación, como dice la lámina, inversa entre la culpabilidad del agresor, el delincuente, y la del ofendido, es decir, la víctima. A mayor culpabilidad de uno, menor la culpabilidad del otro. ¿Qué quiere decir todo esto? De que hay una clasificación de las víctimas, que ya la vamos a ver más adelante, y que es importante que ustedes en sus informes sepan detectarla, porque en algún momento a ustedes le van a decir, haga un informe acerca de fulano de tal. Esta persona, cuando ustedes le entreguen la carpeta investigativa, se van a dar cuenta, la carpeta investigativa es el elemento que utiliza el fiscal para consignar las investigaciones en su causa, ¿no? Entonces ahí van a aparecer todos los datos del futuro delincuente o el sujeto que está relacionado con un hecho que reviste caracteres de delito. Y también van a ver las víctimas, ¿no? Si ustedes están estudiando el tema de los riesgos, qué sé yo, se van a encontrar con una serie de víctimas, ¿no? Y como decía Reinaldo, cuando entra el fiscal es para buscar una víctima culpable. Entonces, yo creo que esto les puede servir para determinar si una persona es culpable, un victimario es culpable, o la víctima tuvo algo que ver con su actitud en su propia victimización, ¿no? Y eso también ustedes lo pueden poner en el informe. Vamos con la otra lámina. Entonces,
La víctima que todos conocemos es la víctima completamente inocente. Es la víctima inconsciente que no tiene nada que ver con su propia victimización, ¿no? Es la que nada ha hecho para que se desencadene la situación criminal que lo dañó, ¿no? Y aquí ponemos el ejemplo del robo por sorpresa. Hay una persona que se encuentra en una parada de un autobús, viene un tipo, 2, 3, qué sé yo, y le roban la cartera o le roban el auto. Esa víctima nada hizo para que se produjese su desgracia. Por lo tanto, ahí el culpable, como dice el derecho penal, el hechor, el delincuente, tiene la pena asegurada en forma completa. Ahí la víctima no tuvo nada que hacer. Después tenemos una segunda clasificación, víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Aquí no es que la víctima sea completamente inocente. En algo colaboró, en algo. Entonces, en este caso se da un cierto impulso no voluntario al delito. Aquí hacemos referencia a la persona con cierto grado de culpa o por medio de un acto poco reflexivo causa su propia victimización. Vamos con la otra lámina, por favor. Y aquí está el ejemplo típico. La mujer que se provoca un aborto por medios que no son los medios más científicos y, no sé, pues se mete un palo adentro de su vagina, qué sé yo, o se mete, no sé, cualquier instrumento que no tiene nada que ver con lo que recomendaría un médico, y con ese acto se quita la vida, creyendo que lo estaba haciendo bien, porque actuó por ignorancia. Entonces ahí no se le podría echar la culpa, no sé, pues, al vecino que le ayudó con eso, o alguna otra persona que lo haya podido, que no la haya socorrido, qué sé yo, porque ella realmente creía que con eso podía hacer un buen aborto. Vamos con la otra lámina. Después está la víctima tan culpable, igual que el supuesto delincuente. Se le llama víctima voluntaria. Y se pone como algunos ejemplos, las que cometen suicidio a la suerte. Los que se reúnen, ¿no es cierto?, en un grupo y empiezan a jugar a la ruleta rusa. El que se dispara primero, el que tiene el arma cargada y corre el riesgo de matarse, es una víctima que tuvo culpa porque lo hizo con voluntad, ¿no? Y el segundo ejemplo que se pone es el suicidio por adhesión. Ese suicidio, por ejemplo, que cometen algunas sectas, algunas sectas religiosas que deciden suicidarse, como en algunas partes de Estados Unidos, por ahí en los años 80, o algo por ahí en Centroamérica, donde un líder invitó a todos los miembros de su secta a matarse, simplemente porque supuestamente se iba a acabar el mundo, ¿no? Se mataron. Entonces, esas son víctimas que se mataron y tienen tanta culpabilidad como el hechor, como el que los indujo a matarse, el líder religioso, por ejemplo. Entonces aquí estaríamos hablando de víctimas voluntarias. Se dan cuenta que en cada uno de estos casos no estamos hablando de víctimas inocentes, ¿no? Por eso que en el trabajo que ustedes hacen tienen que tratar de
clasificar muy bien a aquellas personas, trabajadores, que han sido víctimas en forma voluntaria o en forma totalmente inocente, porque eso van a tener que describirlo muy bien en el informe pericial, porque de esa forma van a colaborar con, imagino yo, con la empresa o con quien contrate sus servicios, ¿no? Don Marcos. Sí. Una consulta. Cuando ocurre un accidente, al menos nuestra mirada es indicar que ninguna persona conscientemente se levanta en las mañanas para provocarse un accidente. Claro. Entonces, bajo eso, lo que estamos viendo ahora no me cuadra, me hace un quiebre a todo lo que yo sabía o lo que me enseñaron. Claro, usted conoció siempre la víctima inocente, ¿no? Pero obviamente que hay distintos tipos de víctimas y eso tienen que saber ustedes detectarlo muy bien, porque ahí está el tema del manejo correcto de las variables. Cuando uno habla de una variable en base a la concepción tradicional de los análisis, que tiene que ver con la causa y el efecto, yo todavía no, lo vamos a ver mañana, pero todavía tengo dudas sobre la causa y el efecto. Porque como usted muy bien dice, nadie se despierta con ganas de matarse. Pero eso es considerando una variable genérica, de cierta normalidad, de que la normalidad indica eso. Pero pudiera suceder de que hay una variable oculta que efectivamente pudiéndola demostrar, pudiéndola descubrir, podría llegarse a la conclusión de que la persona ese día amaneció con ganas de provocarse un accidente. Y eso es lo que se llama, y lo vamos a ver más adelante, la llamada víctima provocadora. Con eso va a quedar un poquito más claro. No sé si me explico con eso. Sí, algo ya me voy metiendo. Gracias ahí por la aclaración. Se le va aclarando la cosa. Aquí, sí. Marco, Reinaldo por acá. Mira, compañero Rodrigo, yo te entiendo lo que tú apuntas, pero cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer las investigaciones con respecto al análisis causal, que no se repita, pero cuando hay un accidente grave o fatal, ahí entra todo este tipo, porque ahí tenemos el tema de las demandas civiles o penales de los familiares, y ahí entran los abogados, entra el fiscal y todo un tema. Entonces, se ve estos tipos de cosas y en un momento dado van a pedir un experto en prevención que se haga los peritajes en relación a todo lo relacionado con la prevención. Si no mal recuerdo, ¿se acuerdan cuando un operador de retroexcavadora al experto en prevención de riesgo le pegó con el aguilón porque lo aburrió y lo mató en forma instantánea? Y ahí nosotros vamos a ver estos temas porque lo desconocemos, pero lo estamos aprendiendo porque desde el punto de vista, cuando ocurren esos tipos de cosas o cuando un trabajador se suicida, un ejemplo, vamos a tener que manejar estos temas que no los conocemos. Yo creo que para allá se apunta el tema. Claro, sí. Vamos a seguir analizando el tema de las víctimas para que ustedes se den cuenta que, contrario a lo que la gente común cree, no solamente existe una víctima inocente. Entonces, aquí hay otro ejemplo de víctimas que provocan su propia victimización. Por ejemplo, y aquí está el otro ejemplo, la víctima que sufre de una enfermedad incurable y pide que la maten. La llamada eutanasia. ¿No? Si yo le pido a alguien que de la manera menos dolorosa, no sé, me consiga una pastilla, porque estoy con una enfermedad terminal que me provoca un dolor insoportable, yo no puedo decir después, claro, no lo puedo decir yo, pero es muy difícil que los familiares o los amigos
de mi persona, que me encuentran muerta, vayan a acusar civilmente a otra persona por homicidio, ¿no? Porque la eutanasia existe en algunos países. Aquí, lamentablemente, digo lamentablemente porque yo he visto gente sufriendo que pide que la maten. Yo soy partidario, personalmente, de la eutanasia en casos necesarios, ¿no? Cuando lo pide la víctima, ¿no? Y el otro ejemplo es la pareja que pacta el suicidio. Matémonos los dos, ¿no? Es lo que el psicoanálisis llama el íncubo y el súcubo. El íncubo y el súcubo son conceptos que vienen de lo que se llama lo diabólico o las fiestas diabólicas, los aquelarres, por ejemplo, donde una mujer y un hombre se disfrazaban de diablo, ¿no? Entonces, por eso, de ahí viene ese concepto, el íncubo y el súcubo, ¿no? Esos son, en algunos casos, amantes que están desesperados por amor, ¿no? Entonces el esposo también puede suceder que mate a la mujer enferma y se suicide después. Es decir, son parejas que se suicidan por mutuo acuerdo. Son amantes desesperados, bien porque los van a matar, porque los encontró el otro amante o la otra amante, etc. Y se pacta un suicidio. Dice, ya no podemos seguir con esta vida, tenemos que matarnos entre los dos. Y se matan, y sencillamente, ¿no? Un esposo, a petición de su mujer enfermísima, le puede pedir, por favor, que la mate, que haga eutanasia. Y el marido va y la mata, y después se suicida simplemente, ¿no? Esos son casos de íncubo y súcubo. Eso es lo que Mendelssohn, el creador de la victimología, llamó la pareja penal. La pareja penal es víctima que conoce a su victimario y viceversa, victimario que conoce a su víctima. Puede ser el empleador que mate al trabajador, o viceversa, el trabajador mata al gerente del banco, por ejemplo, porque no le quiso aumentar el sueldo. Bueno, distintos casos, pero cuando el femicidio, por ejemplo, tiene que ver con eso. Hay personas que no son ajenas, es decir, que se conocen. Cuando víctima y victimario se conocen, se llama pareja penal, ¿no? Eso lo pueden tomar ustedes de Mendelssohn. Yo lo he trabajado mucho en algunos escritos. Vámonos con otra lámina, por favor. Después, hay un cuarto grupo de víctimas que son más culpables que el posible delincuente, el infractor. La primera víctima es la víctima provocadora. Es la víctima que por su propia voluntad incita al infractor, al posible delincuente, a cometer la infracción. Dice la lámina, tal incitación favorece la explosión previa a la descarga que significa el crimen. Es decir, si una persona me está provocando, y me está provocando, y me está provocando el vecino, la vecina, qué sé yo, mi reacción es defenderme. Yo creo que en el caso de la legítima defensa se produce este caso, ¿no? Víctima que de tanto molestar al que lo mata o al que lo hiere, qué sé yo, es una víctima provocadora de la victimización, de su propia victimización, ¿no? Vamos con otro caso de víctima más culpable. La otra es la víctima por imprudencia. La víctima por imprudencia es la que determina el accidente por falta de control. Y aquí el ejemplo, y a lo mejor les puede suceder a ustedes, o en su trabajo, o personalmente, el ejemplo, ¿quién deja el auto mal cerrado o con las llaves puestas?
y después reclama porque se lo robaron. Esa es una víctima imprudente, porque colaboró con su propio actuar para que se produjera el accidente, el robo, etc. El que deja el auto mal cerrado o con las llaves puestas. Vamos con otra lámina. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable. Y ahí tenemos el caso de la víctima infractora. Comete una infracción, el agresor cae víctima. Se trata del caso de legítima defensa, un caso parecido al anterior, en que el acusado debe ser absuelto. Fíjense que en Argentina se absuelve al esposo que encuentra a su mujer o viceversa con el amante. Lo encuentra en la cama, puede que la mujer lo encuentre o el hombre encuentre a la mujer. En Argentina, quien mata al amante de su mujer o viceversa debe ser absuelto. En Argentina se les absuelve, en la mayoría de los casos. Aquí es difícil encontrar absolución, es difícil. Aquí todavía se considera que, bueno, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, qué sé yo, y está muy bien. Pero hay casos en que lo que sucede entre víctima y victimario no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces los jueces argentinos han determinado que a una persona que se le acusa de cometer un homicidio en contra de alguien que le encuentra con el amante, en Argentina se dice que debe ser absuelto. Aquí no hemos llegado todavía a esos niveles. Yo los casos, porque me ha tocado defender muchos casos de eso, y nunca he visto la absolución, están todos presos estas víctimas, porque aquí este tipo de víctima no se le considera más culpable. Se le considera una víctima totalmente inocente que nada hizo, ¿no? Como les digo, en otros países es una víctima que sí colaboró en su propia victimización. Vamos con otra lámina, por favor. Consulta. Dígame. También aplicaría, por ejemplo, para un padre que mata a la persona que violó a su hija o a su hijo o que lo asesinó. Bueno, sería el ideal. En Argentina, vuelvo a remitirme a Argentina porque están más avanzados que nosotros en eso. Pero el padre que mata al agresor que violó a su hijo constituiría aquí una atenuante de responsabilidad. Una atenuante de responsabilidad. Pero todavía no hemos llegado a la absolución completa. Sería el ideal, pero uno puede alegarlo eso en juicio, lo puede alegar y puede pedir que se le considere una víctima que causó su propia victimización. En la mañana salió la noticia, ustedes la tienen que haber visto, de esta persona que con un portonazo, con una mujer, habría atropellado al delincuente que causó el portonazo. Ahora se está diciendo que no, que fue una pelea entre la misma banda de criminales que hizo el portonazo. Pero si se hubiese dado ese caso de que la mujer atropelló al que hizo el portonazo, pudiéramos estar diciendo de que hubo una causa justificada, lo que se llama una causal de justificación. Y una causal de justificación es lo que hace que un acto no sea contrario a derecho. Entonces, por esa parte uno podría alegar en un juicio penal que esta persona debe ser absuelta, ¿no? El caso que usted me señala del padre que mata al violador de su hijo, ¿no? No sé si le queda claro.
¿Quedó claro eso? Sí, me queda claro. ¿Le quedó claro? Gracias. Es el ideal, ¿no? Es el ideal. Por ejemplo, si usted va a Israel, no le quepa duda de que al que mata al que viola a su hijo, le aplican una cultura. Por eso que el tema cultural es muy importante, que es la cultura del ojo por ojo, diente por diente. Y eso está en la Biblia que ellos trabajan. Entonces es una especie de autorización que Dios le da a ellos para justiciar al que violó a su hijo. Eso lo hacen todos los días. Pero nosotros no tenemos esa cultura, lamentable. Creo que las cosas van a ir cambiando en la medida en que, tal vez con ciertas inmigraciones de más calidad que vayan ingresando al país, hay muchas cosas que van a ir cambiando. Por ejemplo, en el famoso cambio de la Constitución se establece lo del Estado plurinacional y la importancia de las culturas indígenas. Bueno, eso existe en Venezuela, por ejemplo, hace más de 50 años. Allá en Venezuela hay tribus que se le aplican penas que no están en el Código Penal del común de los venezolanos, están para cierta cultura indígena, ¿no? Y ahí sí se aplica lo que usted dice, ¿no? Si al hijo lo viola una persona o le violan a la hija, va el jefe de la tribu, va y lo degüella con sus propias manos, ¿no? Y es una causal de absolución. Por eso que le insisto, es un tema cultural. Y con esto volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de esta clase. Yo le hablé de un filósofo, no había llegado todavía nuestro amigo Reinaldo, pero yo hablaba de Heidegger. Heidegger dice algo que a mí siempre me ha alumbrado mucho en la vida. Nosotros, todos los seres humanos, somos personas eyectadas desde el universo y que caímos en algo, una parte de la Tierra que no elegimos, ¿no? Y a eso Heidegger le llama, somos seres ahí, seres que estamos ahí en la Tierra, en ese pedazo de la Tierra. Entonces, claro, nos tocó caer aquí, en una cultura occidental, cristiana, muchas veces católica, como en Chile la mayoría, y a otros les tocó caer en China, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la cultura occidental cristiana, ¿no? Entonces, desde el lugar donde caemos en esta vida, desde ahí pensamos, ¿sí? Desde ahí pensamos y desde ahí hablamos. Por eso que el psicoanálisis dice, nosotros no es que pensemos, nosotros creemos que pensamos. Pensamos desde el lugar donde hemos sido arrojados, desde ahí, ¿no? Entonces, nos tocó caer en este mundo occidental, como le digo, pero a otros les tocó caer en una tribu indígena, ¿no? Que tiene sus propias leyes en algunos países de Colombia, en Venezuela también. Aquí todavía no. Aquí a los llamados pueblos originarios se le aplica la misma ley que a los demás. Pero eso lo va a decir la Constitución, si se cambia o no se cambia. Pero por ahora el tema cultural es muy importante. Nos abarca a todos, ¿no? Tenemos que hacer lo que dice el Código Penal. Y el Código Penal dice que el que mata a otro comete el delito de homicidio. No hace la distinción es que si mata al que violó a la hija o al hijo de alguien, ¿no? Con eso quería redondear la respuesta para nuestra amiga. Bien. Bien, vamos con otra lámina. Bien, aquí tenemos la llamada víctima imaginaria, porque eso también
es una variable que debe estar en cuenta. Cuando ustedes hagan un informe o cuando respondan las 3 preguntas filosóficas que se hicieron, no sabe, no puede o no quiere. Aquí tenemos la llamada víctima imaginaria. Y estos son personas que tienen psicopatías de conducta. En el caso del paranoico litigioso, el paranoico litigioso es el que quiere demandar todos los días al que se le ponga por delante. Te voy a demandar. Va al supermercado y si no le dan el pan como él lo quería, te voy a demandar. Va al banco y no lo atienden a tiempo, quiere demandar al banco, quiere demandar al vecino, quiere demandar al que le tocó la bocina, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se siente víctima, se siente agredido, ¿no? Pero es por un problema de personalidad, de psicopatía de su conducta, ¿no? Es lo que se llama, en el caso del paranoico litigioso, el perseguidor perseguido, ¿no? Es decir, si lo quieren demandar a él, él se siente perseguido, ¿no? Cree que es una persecución, ¿no? Entonces ahí está el mentiroso, el mitómano, por ejemplo. Entonces siempre se imagina que hay algo en su contra, pero no es un problema real, no es un problema real, es un problema imaginario, ¿no? Entonces solo sirve para señalar a un autor imaginario ante la justicia penal y habrá que evitar que se cometan errores judiciales, porque este tipo de personaje nos lleva a abusar de la justicia penal, le hace quitar tiempo a los tribunales penales, y habrá que evitar esto, dice, que se cometan los errores judiciales, porque muchas veces una víctima imaginaria puede llegar a acusar a otro de algo imaginario, pero se consigue un par de testigos, por último, como tiene psicopatía, le paga a los testigos para que mientan en el tribunal y sale airoso. Entonces hace inducir al tribunal en un error judicial. Y esto también es importante en una pericia. Aquellos peritos que se metan con la mayor cantidad de conocimiento científico, tienen que siempre tratar de leer también un poco de psicología, conocer un poco de psicología, sin llegar a ser peritos psicólogos si no lo son, pero por lo menos tratar de trabajar conjuntamente con un psicólogo, ¿no? Porque como les decía al principio, la criminología es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria significa que desde nuestra profesión original somos capaces de interactuar con otros profesionales, ¿no? Los interdisciplinarios, esa es la riqueza de la criminología, que es interdisciplinaria. Y yo les digo, yo recomiendo siempre, hace muchos años, porque también soy perito, que las pericias se hagan en conjunto. No hagan siempre una pericia de un experto, no. Traten de hacerlo con 2 o 3, ¿no? En equipo, y la pericia queda más rica de esa forma, ¿no? Tiene mayor solidez para lograr el triunfo o el aporte para un triunfo en un juicio. Vamos con otra lámina, por favor. Bien. En cuanto a las conclusiones, Mendelssohn, el creador de la victimología, llega a la conclusión de que las víctimas pueden ser clasificadas en 3 grandes grupos. Y la consecuencia de esta clasificación tiene que ver con el tipo de sanción penal, de sentencia penal
de pena al hechor, al potencial delincuente. Resumiendo, un primer grupo, encontramos la víctima inocente, que es la que nada ha hecho para su propia victimización. No hay provocación ni otra forma de participación en el delito más que solo el hecho de ser víctima. En ese caso, cuando la víctima nada hizo para su victimización, la sentencia, la pena, se le debe aplicar en forma completa al delincuente. No hay ningún tipo de rebaja, ni mucho menos. Ese es el primer grupo. Vamos con la otra lámina, por favor. Segundo grupo. Aquí encontramos a las víctimas que por propia voluntad han actuado en su propia victimización, ¿no? Es decir, hay lo que dice la lámina, una voluntad recíproca, ¿no? Participó tanto la víctima como el posible delincuente, potencial delincuente. Y aquí encontramos las víctimas provocadoras, aquellas que hacen algo para que se produzca su victimización, la víctima por imprudencia, que deja las llaves del auto en el auto, deja las ventanas abiertas, qué sé yo, y le roban el auto. Claro que participó en ese hecho, en ese robo de auto, en ese hurto, porque no guardó las necesarias medidas de seguridad. Después está la víctima voluntaria. Hablábamos ¿se acuerdan del término súcubo e íncubo? Es decir, la pareja que se suicida por mutuo acuerdo, porque los pillaron de que estaban casados con otras personas y los amenazaron de muerte, qué sé yo. Esa es una víctima voluntaria. Y la víctima por ignorancia, en este segundo grupo, la persona que se causa el aborto por medios no recomendables desde el punto de vista médico. Segundo grupo. Vamos con la otra, por favor. Y en el tercer grupo, las víctimas cometen por sí mismas la acción victimal y el inculpado ahí, el hechor, el posible delincuente, debe ser totalmente excluido, absuelto de toda pena, ¿no? Ahí tenemos la víctima agresora, lo que hablábamos al principio, la víctima que con su conducta provoca su victimización. Entonces no se le puede acusar a una persona de ser culpable si la misma víctima colaboró con esa victimización. Está la víctima simuladora, ¿no? Aquella que en el fondo aparenta que ha sido víctima y no es ninguna víctima. En realidad provocó su propia victimización. Y la víctima imaginaria, estos sujetos que viven pensando que son perseguidos, entonces amenazan con demandar todos los días demandan a alguien, al vecino, al panadero, ¿no? Al conserje, qué sé yo, porque lo miró mal, porque cualquier cosa. Y esas víctimas imaginarias, en realidad, es muy importante que sean detectadas porque llevan a los tribunales a cometer errores judiciales, ¿no? Y ahí es muy importante la pericia. Yo, como les dije al principio, recomiendo las pericias integrales, ¿no? Donde haya un psicólogo, un prevencionista de riesgo, ¿no? En lo posible un sociólogo. Si pudiera haber un victimólogo, mucho mejor. O hubiera un criminólogo, mucho mejor. La idea es llegar a un sistema integral de la pericia. Yo creo que la mejor pericia es la pericia
integral. Bien, yo creo que... ¿Cómo estamos con la hora, Reinaldo? Reinaldo. Son las 10. Ya. ¿Qué dices tú? ¿Le puedo hacer una consulta? La que quiera, dígame. ¿La víctima por influencia existe? La víctima por influencia. Mire. Más que por adhesión, por influencia. Y ahí estamos como cerca de los casos de bullying, o en el caso de las mujeres que después la familia, que cometen suicidio y la familia culpan a la pareja de incitar o de influenciar que la persona llegue a tomar esa decisión. Claro, no, y si no existe, la incorporamos al catálogo de víctimas, no hay ningún problema. Se lo digo porque esa clasificación es una clasificación genérica que se hizo por Mendelssohn y con gente en los años 50 más o menos. Pero después, Elías Neumann en Argentina tiene otra clasificación que amplía todo esto. Yo inventé una clasificación hace como 10 años, donde agregué 20 más. Entonces, no hay ningún problema. La incorporamos, así que no se preocupe. Víctima por influencia, dice usted. Por influencia. Sí, esa. Sí. Por influencia es cuando otras personas influyen en la toma de decisión. Por ejemplo, cuando los niños sufren bullying y son las compañeras o los compañeros que están diciendo mátate, mátate, no servís para nada, mátate. Claro. O en el caso de las parejas también se ha dado muchas veces. Se ha dado. ¿En las parejas en qué caso dice Sí, usted? o sea, no es que se ha dado, es la información que entregan los familiares, porque la víctima no va a poder decir nada, pero claro, los familiares son los que instalan como esa variable de la influencia. Sí. No, la incorporamos, no se preocupe. A partir de hoy está incorporada. Usted en eso es libre. Es libre porque como usted va a ser una buena perito, usted puede justificar. Lo importante es que lo haga científicamente. Y hay un material que yo se lo puedo ofrecer adicional a todo esto, que se llama psicoanálisis criminológico. Y en ese psicoanálisis criminológico, usted va a poder descubrir que el ser humano no es el ser racional que todos conocemos. Todos tenemos un delincuente en el corazón, decía Freud. Entonces, si usted quiere hablar de influencia, por supuesto que el psicoanálisis la va a comprender muy bien, porque el segundo mecanismo de defensa, o el primero mecanismo de defensa, es la agresión. Y dentro de la agresión estaría esa influencia que usted señala. Porque es lo que llaman las pequeñas, grandes agresiones, ¿no? Inducir a alguien, qué sé yo. Es lo que pasa con las guerras. Si usted va a la guerra, la que está de moda ahora, que es de Ucrania con Rusia, usted va a ver que hay un grupo de gente que influencia a que los rusos sigan adelante y otros influencian para que los ucranianos sean los buenos, ¿entiendes? Entonces, claro que la influencia está relacionada, ¿no? Por problemas psicológicos, por problemas culturales también, y como mecanismo de defensa, porque a la persona que le hacen bullying, en el fondo, todos los que le hacen bullying a alguien, de algo se defienden ellos mismos, para que a ellos no los jodan, ¿entiendes? Entonces buscan un chivo expiatorio, influencian al colectivo, oye, agarremos a esto, es para que a mí no me pase nada. En el fondo todo es así nada más. Pero le recomiendo, yo le puedo mandar
a Reinaldo el material de psicoanálisis criminológico para que se lo haga llegar a lo que le interese. Si es que le interesa, ahí se va a encontrar con eso. Ahí se va a encontrar con eso. Todos esos mecanismos de defensa, muchas gracias. ¿sí? Todos esos mecanismos de defensa tienen que ver con la... Hay uno que es la suplantación. Son mecanismos que la gente, todos lo usamos. Lo jodido es cuando se abusa de esos mecanismos. Pero el ser humano se defiende porque se siente incómodo en el lugar donde le tocó nacer. Entonces, como no sabe qué hacer, porque el ser humano generalmente no sabe qué hacer, todos nacemos y ahora qué hacemos, y vamos creciendo y nos vamos perfeccionando, qué sé yo, pero tratamos de hacer lo posible por vivir, pero la mayoría de la gente no sabe cómo vivir. Entonces, uno de esos mecanismos, como le digo, es hagámosle bullying a esto. Así que tranquila. Así que te lo mando, Reinaldo, para que se lo mande a la amiga. Ok, Marco. Ya. Estamos en la hora, Marco, son como las 16. Yo creo que, no sé, pues hacemos el cierre para retomar mañana, Marco, ¿verdad? Perfecto, sí, claro, sí. Redondeamos lo que quedó pendiente, hacemos un pequeño análisis y vamos con la otra pata. Ok. ¿Ya? Bueno, colegas, darte las gracias, Marco, por la presentación y también a todos los presentes, los colegas, ya por el tiempo que han estado acá, y también pedir las disculpas del caso en la conectividad, porque la verdad que en comienzo hubo algunos problemillas, pero se solucionaron. Yo creo que ya mañana vamos a entrar de forma rápida, porque ya aprendimos como un poco para poder ingresar. Así que yo creo que estaríamos, Marco, dando el cierre para mañana vernos nuevamente a las 20 horas. Perfecto, ni un problema. Mañana nos vemos de nuevo. Cualquier consulta a los colegas, por favor, por interno, y le hago llegar todas las consultas a Marcos y para que él pueda darnos la solución o la respuesta. Ahora, una vez que el curso termine, se le van a hacer llegar el material. Ya no es mañana, es cuando termine, ya se va a hacer llegar, y también vamos a necesitar que nos hagan llegar los correos nuevamente, digamos bien escrito, para poder hacerle llegar el certificado del curso. ¿Ya? ¿Aló, Reinaldo, me escuchas? Sí. Ya, mira, bueno, a todos los participantes, soy Claudio, el administrador de este curso. Marco informó que hablaba de unos videos. El link de los videos se les envió a sus correos para que los revisen en spam, porque están cayendo muchos correos de spam. A todos los participantes se les envió un correo con los links correspondientes, y dice sección 1, sección 2, sección 3. Y hay más unos videos opcionales por si quieren interesarse más sobre la criminología. Ya, Claudio. Te pasaste. Bueno, disculpa, ahí... disculpa, Reinaldo. ¿Cómo se llama la amiga que hizo la última consulta? Que tenía un nombre que no era muy común. ¿Cómo se llama? La que hizo la pregunta del bullying. Gilaine. Te recomiendo en el canal, hay un material que yo lo di como opcional dentro de la victimología, pero ya que te interesó el tema, te recomiendo Las víctimas del siglo XXI. Esa es una charla que yo la di en la Corte Suprema del Perú hace un año. Y ahí amplío el tema de las víctimas. Y el tema de las víctimas del siglo XXI, de alguna manera me paseo por el tema del bullying. Así que te recomiendo, te metes en YouTube y pones Marco de los Ríos Moller, mi nombre, y ahí va a aparecer. Y buscas las víctimas del siglo XXI. Yo creo que ese te puede interesar también a ti. Por si acaso. Ya, ok, muchas gracias. Ya, perfecto. Listo, Reinaldo. ¿Estaríamos entonces? Ya. Que descansen. Muchas gracias por participar. Nos vemos mañana. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas. Gracias, Marco. Gracias. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y Dios mediante los veo mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos los colegas. Adiós. Colega.